Bueno, saludo. padre, acá estamos nuevamente. Hay un tema que es de permanente actualidad en estos últimos tiempos, sobre todo, la cuestión del trasplante de órganos y cómo se puede determinar con exactitud el momento de la muerte. Porque hay campañas que hacen pidiendo que uno dé su consentimiento, su firma, para comprometerlo a él y a su familia para colaborar el día que se muera. ¿Qué precauciones habría que tomar con respecto a eso? ¿Cuál es el sentido espiritual o religioso que eso puede tener? ¿Qué piensa la Iglesia si es que dice algo oficialmente al Sí, respecto? por supuesto que dice, y bastante. Estamos ante uno de esos tantos temas que tocan algunas de las mejores, más lindas fibras del corazón humano. Porque los cristianos tenemos como una sintonía especial, una especie de instinto, ante todo lo que significa dar la vida. Lo hemos aprendido de Cristo, ¿no? Que dio su vida por nosotros y nosotros también debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Ese vocabulario, ese estilo de vida, entra rápidamente en resonancia con muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la donación de órganos, ¿verdad? Que en algunos casos incluso puede significar perder algunas cualidades físicas personales para ayudar a otro. La Iglesia, claro que ha tenido que, digamos, sentar criterios para discernir qué actividades entran dentro de la ley de Dios y cuáles parecen apartarse o con toda seguridad se apartan de la ley de Dios en materia de donación de órganos. Y es muy importante saber que el Papa Juan Pablo II realizó una intervención magisterial muy solemne sobre este tema en el mes de septiembre del año 2000, cuando se reunió el Congreso Mundial de Trasplantes en Roma y le pidieron, lo invitaron, científicos que eran católicos, protestantes, judíos, ateos, había de todo, ¿verdad? De todo el mundo, miles, que pidieron al Santo Padre Juan Pablo II que les aclarara alguna, por lo menos la visión cristiana sobre algunos puntos claves en este tema. Y en base a ese documento hablaré hoy, ¿no? Qué bien. ¿No? Que si alguno lo quiere puede encontrar la documentación, los que no sepan cómo ingresar en la página web del Vaticano, que es donde hay una enorme información muy actualizada, bien tratada, en www.vatican.va, de corta A, pueden ingresar y ver todos estos documentos. Este es el discurso que pronunció el día 27 de septiembre del año 2000, el Santo Padre al Congreso Mundial de Trasplantes. Y dijo las siguientes cosas. Se refería, por una parte, al trasplante, digamos, en vivo, o que técnicamente se llama ex vivo. Es decir, una persona viva a otra persona viva que le hace una donación. Acá las únicas limitaciones son, digamos, es que sea razonable el acto, que sea necesario hacerlo y que por supuesto la persona donante no quede impedida de un modo grave para sus funciones y deberes propios, ¿no? Por ejemplo, sería El que da un totalmente, riñón, por ejemplo, sí, que se ha dado casos o sea, concretos. sería irrazonable porque la Iglesia no es individualista en su concepción del ser humano. Que por ejemplo en un matrimonio, o la mujer o el marido, para salvar a alguna otra persona o ayudar a una otra persona de la familia, se ofrezca a dar, por ejemplo, uno de sus riñones y si el otro lo tiene ya un poquito estropeado, ponerse en un estado Ya la ya cosa de mucho cambia. peligro, por supuesto que el otro cónyuge tiene derecho a opinar y decir, te ruego que por favor vos no lo hagas, habrá algún otro donante en el planeta, ¿verdad? De modo que uno no es un dueño absoluto de su vida porque hay otras personas que también opinan y uno tiene derechos y deberes en los que tiene que pensar. ¿Y hasta qué punto llega esa opinión a tener derechos? Porque una cosa es opinar y otra cosa es decir, mirá, yo te impido que hagas esto. Sí, La cosa cambia, claro. ¿no? Siempre hay un terreno gris, ¿verdad? Ujú. Que hay que ir a las leyes de cada nación, que en estas cosas normalmente no se meten, basta que sea adulto y libremente movido el que da el órgano para que la ley no se haga más problemas. En cambio, hay una cosa que es de conciencia. Le pueden presionar en conciencia a la otra persona para que por favor no haga algunas donaciones que parecen gravemente dañinas para el resto del grupo humano o familiar, ¿verdad? Pero más allá no se puede ir, no se lo puede coaccionar o atar a una pared, ¿no? Pero se le puede pedir que en conciencia lo piense despacito porque puede ser gravemente injusto hacerse daño a sí mismo, ¿no?
Ahora bien, normalmente es un acto fantásticamente generoso el de donar órganos ex vivo, aquellos que se pueden donar, que tampoco por el momento es que son tantos. El más tradicional ha sido la donación de sangre. Luego han venido otro tipo de donaciones hasta llegar a los que verdaderamente son el puntum dolens, el punto difícil y delicado. Aquellos en los que parece que es necesario que el organismo no se haya empezado a descomponer, pero que quede ya absoluta certeza de que el que está donando ese órgano, en concreto el corazón, por ejemplo, ¿no?, ha fallecido realmente, o sea que está muerto. Entonces hay momentos en que parece que los dos criterios se contraponen. El corazón del donante tiene que estar realmente vivo, pero el donante en sí mismo tiene que estar realmente muerto, porque lo que no se puede es sacar el corazón vivo de una persona que está viva con capacidad de seguir Porque viviendo, porque eso es un vulgar asesinato, ¿verdad? No. Entonces, la gran pregunta que le plantearon a Juan Pablo II, los del Congreso Mundial de Trasplantes, es cuáles son los criterios que razonablemente dan una certeza moral de que una persona está realmente muerta. Entonces, el criterio tradicional era el cardiorrespiratorio. Cuando una persona, el corazón ya no le late, ¿no?, está plano el electro, y además no tiene ninguna señal de respiración, se la consideraba irreversiblemente muerta. Pero luego ingresó ese otro criterio más moderno, que era el de la muerte cerebral irreversible. Y el Papa se pronunció al respecto y dijo que el criterio de la muerte cerebral irreversible es suficiente para dar certeza moral de la que la persona está muerta, aunque el corazón esté a lo mejor todavía latiendo o se lo esté manteniendo en un estado que sirva para un trasplante. Pero ¿qué significa una muerte cierta cerebral? Acá las palabras, quiero citar exactamente las palabras del Papa, son las siguientes. La muerte cierta es que debe, si me permiten, me traje un documento, acá lo tengo, dice así: es bien sabido que desde hace tiempo diversas motivaciones científicas para la certificación de la muerte han desplazado el acento de los tradicionales signos cardiorrespiratorios al así llamado criterio neurológico, es decir, a la comprobación según parámetros claramente determinados por la comunidad científica internacional de la cesación total e irreversible de toda actividad cerebral, es decir, del cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. O sea, cuando se comprueban estos tres elementos, el médico puede obrar con toda tranquilidad y proceder a la ablación del órgano y a su posterior implantación en otra persona. No está matando a una persona viva, ¿verdad? Esto ha sido una valentía grande y un gran servicio que ha prestado también a todo el mundo científico y a las conciencias de clarificar que este criterio es válido y suficiente. Pero cómo cambió la cosa, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar. Bueno, padre, esta vez usted nos ha tratado el tema en una forma que no lo habíamos visto antes, así que por favor continúe porque realmente es muy importante. Sí, por lo menos quisiera referirme, gracias, a algunos otros criterios en materia de trasplantes, de donación de órganos, etcétera, que quiso aclarar Juan Pablo II en esa su famosa intervención de septiembre del año 2000 ante el Congreso Mundial de Trasplantes. La comunidad científica reaccionó sumamente agradecida por la claridad científica también con la que el Papa había hablado, que está asesorado a su vez por la Academia de Ciencias del Vaticano, que por si no saben, el Papa tiene sus asesores científicos, y en la Academia de las Ciencias del Vaticano existen científicos de primerísimo nivel mundial, varios premios Nobel, que en materia de información científica le proporcionan al Santo Padre lo último para que él pueda hacer luego algún tipo de valoración de tipo moral, ¿no? Eso garantiza que no puedan decir que habla por hablar, que se metan lo suyo, como dicen algunos, ¿no? Ese cura que sabe, ¿no? Realmente tiene premios Nobel que lo asesoran. Bueno, pues miren, el presidente de la Sociedad de Trasplantes en el año 2000, que dirigió unas palabras de agradecimiento por lo que Juan Pablo II les había
dicho, hizo este resumen y dijo, miren, le preguntó, fue una entrevista a un periodista, usted como científico, ¿cómo ha recibido las palabras de Juan Pablo II? Y responde el presidente de la Sociedad de Trasplantes, con entusiasmo. Ha tocado 4 aspectos del sector en que trabajo. Primero, el apoyo a las donaciones, que eso claro que va muy en la tradición cristiana, ¿no? Dentro de los límites que habíamos señalado. Segundo, la condena al comercio de órganos humanos. Que existe de una manera escandalosa. De modo que, como criterio ético, que la Sociedad Mundial de Trasplantes lo aceptó como un criterio ético, es que debe ser siempre gratuita la donación, para que no se empiece a meter de por medio un interés económico, de modo que el donante lo haga por dinero y sobre todo los que necesitan órganos empiezan a manipular a los pobres para que se dejen vender o comprar órganos. Pero hay chicos que se han vendido, padre, para sacarles los órganos y después los han tirado a la basura, como si fueran... Hay un tema de la dignidad del ser humano y qué se le puede pedir y no a otro ser humano. Pero claro, cuando se lo tienta con mucho dinero, uno puede olvidar su propia dignidad. De modo que para evitar llegar a esas situaciones, el criterio ético es este, ¿verdad? La condena del comercio de órganos humanos. Toda donación debe ser gratuita. Luego, sigue diciendo el presidente de la Federación de Trasplantes Mundial, la exigencia de verificar la efectiva muerte cerebral del donante con exámenes científicos rigurosos. Son lo que acabamos de ver, ¿no? Sobre la muerte cerebral. Y cuarto, la licitud moral de los xenotrasplantes, que este sí es un tema peliagudo, pero que el Papa también quiso aclararlo, y es que es lícito, con todos los recaudos médicos, que eso sí es trabajo de los médicos, ¿verdad? O de los científicos, es posible, es lícito tomar algunos elementos no humanos del mundo animal para trasplantarlos en seres humanos, que de hecho ya se van haciendo. Se están tratando de ver si se pueden aprovechar algunas venas, algunas cosas de animales, pero que se llaman xenotrasplantes, trasplantes de cuerpo extraño, de cuerpo animal. O sea, si se toman todos los recaudos de que no hay contagios ni virus extraños que puedan ingresar en el ser humano, sí, es perfectamente posible. Y si se podían implantar cosas artificiales de plástico, de otras sustancias, ¿por qué no iban a poder ser animales? Así es, porque los animales no tienen la dignidad del ser humano. Pero también hay que aclarar, porque las sociedades protectoras de animales pueden protestar pensando que esto es una luz verde para hacer un uso y abuso de los animales. No es así, de ninguna manera. Hay, gracias a Dios, está todo cada vez mucho más claro. Hay todo tipo de protocolos sobre cómo tratar a los animales en laboratorio, cómo tratarlos en experimentaciones médicas, de modo que al animal no se le produzcan sufrimientos innecesarios, ni el ser humano se vuelva desalmado al tratar con animales, ¿verdad? Pero hechos estos recaudos, por supuesto que se puede acudir al reino animal para encontrar algunos órganos que puedan servir al ser humano. Estos fueron los grandes temas que quiso aclarar Juan Pablo II y que este presidente de la Asociación de Trasplantes Mundial agradeció tanto, ¿verdad? Al mismo tiempo, volvió a repetir el Papa el no a la clonación y manipulación de embriones humanos, aunque sea con la excusa de hacerlos futuros donantes, o personas que se clonan o quieren tener un clon para aprovecharse de sus propios órganos. El Papa volvió a recordar que esos clones, si se llegaran a ser, son seres humanos, que tienen su propia dignidad, su propia vida que hay que respetar y por lo tanto no pueden ser usados como bancos de órganos para el poderoso de turno que los quiere simplemente canibalizar. O sea, desde la Iglesia Católica llegará siempre el recuerdo de la calificación moral totalmente negativa, en lenguaje católico un pecado mortal, el tratar de hacer, y mucho más hacer esto, que es usar a otro ser humano para, como almacén de órganos, matarlo para que otro pueda vivir. Eso es canibalismo, ¿verdad? De modo que, desde el punto de vista moral, es impensable que jamás la Iglesia vaya a aprobar la clonación. Pero es interesante ver cómo estos científicos adelantaron que no es necesario acudir a la clonación y cada vez está más claro para producir órganos. Hay otros procesos en los cuales no se crean embriones y a través de ciertas células especiales que se llaman células germinales, stem cells, se es posible llegar a desarrollar probablemente las instrucciones para que se fabrique algún órgano en el futuro sin haber producido un ser humano. Si se consigue esa información genética, cómo desarrollar algún órgano o algunos órganos
sin producir un ser humano, entonces no habrá problemas morales. Pero es increíble a lo que se puede llegar, ¿eh? ¿Sí? Parecen cosas de ciencia ficción. De ciencia ficción. Sí, sí. Pero claro, son cosas, digamos, que por algo Dios ha dado al ser humano la inteligencia. Simplemente le pide que utilice su inteligencia siempre del estricto respeto a la dignidad de cada ser humano, ¿no? Que no use a otros seres humanos como medios para conseguir sus propios fines. Pero dentro de esos parámetros, las perspectivas médicas y genéticas realmente son impresionantes. Y en temas de trasplantes también. Son temas apasionantes estos, Sí, ¿eh? yo creo que debemos alegrarnos mucho y dar muchas gracias a Dios que nos ha dado todas estas facilidades. Bueno, ¿qué más cosas podríamos decir al respecto? Bueno, que en las sociedades modernas, un último tema que también el Papa quiso recordar, es que tiene que haber un consentimiento por parte del donante. No se puede presumir automáticamente que uno es donante y la sociedad o un juez determinar que uno que ha sufrido un accidente ya se ha convertido en un banco de órganos para que lo canibalicen inmediatamente. O aún la familia sin haber tenido un consentimiento previo del que falleció, Efectivamente. De modo que siempre hay que respetar el consentimiento de la persona. Luego los sistemas jurídicos sabrán regular estas cosas, ¿no? Con justicia, esperemos. Bueno, padre, ha sido realmente un tema muy interesante que daría para más todavía, Sí, pero el tiempo no lo permite, así que será para otra vez, padre. Sí, hasta otra vez.